del cambio de mentalidad, un cambio de mentalidad, una transformación en la mente. Y esta era la palabra que el Espíritu traía para este día. Cuando el río de Dios viene, todo cambia. 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 ¿Cuántos quieren que el río de Dios venga esta mañana? Yo quiero que el río de Dios venga a nuestra vida esta mañana. Y todos los días ese río venga a nosotros. Y venga ahí a Miami también el río de Dios. ¿Ya encontraste Ezequiel 47? Dice la palabra del Señor: y me hizo volver luego a la entrada de la casa, hablando del templo, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa, y hacia el oriente, por la fachada de la casa, estaba el oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, y fuera de la puerta, al camino de que mira al oriente, y vi que las aguas salían al lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, y llevando un cordel en su mano midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, y midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, y midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver a la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba, y entrarán en el mar, y recibirá sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos ríos vivirá. Y habrá muchos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Amén. Hasta ahí lo vamos a leer. Cuando el río del Espíritu que mira Ezequiel, dice que estas aguas empezaron a brotar del altar de la casa de Dios. Empezó a salir agua, dice, por los lados, pero era algo pequeño. Pero luego dice que el personaje que lo va guiando tomó una vara de medir y midió, dice, 1000 codos. Midió, dice, y entonces ya el agua ya le llegaba a los tobillos. Y luego midió otros 1000 codos y le llegaba a las rodillas. Y luego midió otros 1000 codos y le llegaba a la cintura, a los lomos. Luego midió otros 1000 codos, dice, y ya no podía estar de pie. Ya el río era muy grande. Dice, y solo se podía pasar el río nadando. Digan, nadando. Hay niveles, hermanos, del río de Dios. Hay niveles de la gloria de Dios. Hay niveles de la presencia de Dios. Pero cuando dice se hizo un río poderoso, dice que ya él ya no podía sino solamente nadar en esa corriente, ya no podía caminar, ahora tenía que nadar. Y cuando el río, dice, entró en el mar, él mira, dice, y por donde había pasado el río, habían árboles frutales, habían árboles de toda clase de frutos. Y donde entró el agua del río, en el mar muerto, dice, en el mar muerto no hay vida. Por eso se le llama el mar muerto. El maestro nos explicaba la semana pasada cómo nada puede vivir en la sal. Todo muere en la sal. El mar muerto tiene una densidad muy alta de sal y de azufre. Por eso nada puede vivir ahí. Pero cuando el río de Dios entre, dice, a esas aguas, va a haber sanidad. Dice, va a haber sanidad a las aguas y van a haber muchos peces. Usted dice, ¿cómo van a haber peces si no había nada?
por el río de Dios, por la presencia de Dios. Es algo sobrenatural. Es algo como cuando Jesús lo manda a pescar. Dice, si no hemos pescado nada, dice Jesús, tira la red y vas a pescar, Pedro. Y muchas veces hemos dicho, vinieron todos los peces a meterse a la red. Pero ¿sabe qué? Esos peces no estaban ahí. Esos peces se produjeron por la palabra de Jesús. No estaban allí en ese mar, no estaban allí en ese lago. Fueron producidos por la palabra de Jesús. Cuando el río de Dios viene, hermano, algo sobrenatural va a pasar en nuestra vida. Cuando el río de Dios, algo va a suceder en nuestra vida. No habían árboles, pero dice Ezequiel, cuando yo volteé a ver, ya habían muchos árboles frutales. Imagínense lo que cuesta que crezca un árbol. Pero el río de Dios, y esta mañana se daba una palabra durante la intercesión, y la palabra era, Dios lo puede hacer en un día. Dios lo puede hacer en un momento. Dios lo puede hacer en un instante. Cuando el río de Dios viene, hermano, aunque no haya peces, van a haber peces. Aunque no haya árboles, van a haber árboles. Aunque no haya vida, va a haber vida, porque el río de Dios va a traer esa vida. Por eso es necesario que entre el río de Dios. Es necesario que las aguas del Espíritu empiecen a subir de nivel. Y la semana pasada declarábamos que entramos a una nueva dimensión, a un nuevo nivel de gloria. Porque no podemos quedarnos a los tobillos todo el tiempo. No podemos quedarnos a las rodillas todo el tiempo. El niño tiene que crecer. Dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, pensaba como niño. Por eso estamos hablando de un cambio de mente. Un cambio de mentalidad. Cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dice el apóstol, tuve que dejar todo lo que era de niño. Tuve que dejar y entrar a comportarme como un hombre. Diga, como un hombre. Y si es mujer, diga, como una mujer. ¿No? Es tiempo de dejar las cosas de niño. El río, dice, iba creciendo. El ser iba, dice, cuando iban caminando, el ser que lo va guiando iba midiendo un nuevo nivel, iba determinando un nuevo nivel. Hay gente que nunca, hermano, pasa de nivel porque se quedan estancados. ¿Sabe por qué el mar muerto está muerto? Porque es un agua estancada. Es un agua que no fluye, es un agua que no se está refrescando, que no se está renovando, no tiene corrientes de ríos que le entren con agua fresca, con agua nueva. Entonces viene el estancamiento. Pero yo te vengo a decir esta mañana, en el cielo no hay estancamiento, en el cielo no hay pausa, en el cielo nada está detenido, en el cielo todo está en movimiento, en el cielo todo está creciendo, en el cielo todo se está multiplicando. Por eso cuando el río de Dios viene, dice que viene un movimiento de agua que va aumentando de nivel, que va creciendo de nivel. No es posible que tú venías en un movimiento de crecimiento y luego te quedaste estancado. ¿Sabe qué pasa con esa agua? Empieza a disminuir. El agua que no fluye empieza a bajar de nivel. Pero cuando tú te estás llenando, cuando el río de Dios te está cayendo y te está llenando y te está llenando y te está llenando, la vida de Dios se va a manifestar en tu vida. No vas a poder quedarte estancado. No vas a poder quedarte sin fruto. No vas a poder quedarte sin peces. Aunque digas no he pescado toda la noche, va a venir la palabra de Jesús y tu barca se va a llenar de peces por la palabra de Dios. Pero tienes que oír la palabra de Dios. Tienes que atesorar la palabra de Dios.
Hebreos capítulo 4 dice que la promesa de Dios sigue permanente, pero que aquellos oyeron, pero no tuvieron fe de lo que oyeron. Lo que pasa es que a veces oímos la palabra, pero no tenemos fe, no le ponemos fe a esa palabra para que la bendición venga. Tú tienes que agarrar la palabra, mezclarla con la fe, y eso produce tu bendición. No es suficiente solo con oír la palabra. Tú tomas la palabra. Estos oyeron la palabra, dice, pero no tuvieron fe. Tú tomas la palabra que oyes, hermano, y tú le aplicas fe, y esa es tu bendición. Pero si tú no crees la palabra, aunque yo te diga, mira hermano, hay $1 millón para ti. ¿Cómo le haces esto? Ya había mi pastor con eso de $1 millón. Pero si él cree la palabra, dice que yo lo hago. Yo sé que me viene un negocio de $1 millón. Yo sé que me viene una compañía de $1 millón y se mueve en fe. Dios lo hace. Le dijo Pedro, en tu palabra voy a tirar la red. No le dijo, ay Señor, si es tu palabra, que se llene solita la barca. Porque nosotros así somos. Ah, no, si Dios lo dijo. Y nos acostamos a dormir. Dios lo va a hacer. No, dice que cuando el ser lo llevaba y el agua estaba saliendo, le dijo, caminar Ezequiel, empezó a caminar. Empezó a caminar, y conforme iba caminando, el nivel del agua iba subiendo. Movimiento, diga movimiento. Movimiento. El río de Dios iba en movimiento. Era agua en movimiento, no era agua estancada, no era agua de lago, era un agua que iba fluyendo, dice, desde el templo, salía por el norte, salía para el sur, salía para el este y salía para el oeste. Dice, el agua empezaba a codear la ciudad, y donde el agua pasaba, árboles crecían. Hermano, donde la gloria de Dios pasa, algo tiene que crecer, algo tiene que dar fruto, algo tiene que manifestarse. No es posible que estemos en la gloria de Dios y sigamos siendo varas secas. Yo ya te he predicado de esto, como la vara de Aarón floreció aunque era seca, pero estando en la presencia de Dios, dio flores y dio fruto. No es posible. No es posible que tú me digas, pastor, ya oré, ya ayuné y nada pasó. No es posible, porque la palabra dice que algo va a pasar cuando tú haces eso. Algo tiene que manifestarse. Por eso es necesario que venga el río de Dios en nosotros. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. San Juan capítulo 7. El río, ¿de dónde salía, hermano? Si puso atención usted, ¿de dónde salía? Del templo. Y ahora te pregunto, ¿quién es el templo? ¿De dónde va a salir el río entonces? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros. Fluye de nosotros. De su interior, dijo Jesús, correrán ríos de agua viva. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos en la teoría pasada. Ah, Dios manda fuego, ah, Dios manda lluvia, ah, Dios manda aquí. Dios ya la mandó, Dios ya puso el depósito en ti, Dios ya puso, hermano, la genética en ti, Dios ya puso los códigos en ti, Dios ya puso la mente de Cristo en ti. ¿Qué tenemos que hacer? Activar ese río. Decirle, Espíritu Santo, mueve las aguas. Ay, voy a esperar que baje el ángel para que mueva las aguas. Muévalas usted, hombre. Si eso era porque Cristo todavía no había muerto, pero ahora en Cristo ya usted está autorizado, usted está empoderado para usted mover las aguas. Es más, no ocupa ni mover las aguas para declarar la sanidad. Jesús no ocupó bajar al hombre al estanque para que fuera sano, solo le dijo, ¿quieres ser sano, hombre? Recibe la sanidad. Diga movimiento. El río de Dios trae movimiento. El río de Dios trae fruto. El río de Dios trae árboles frutales, dice. El río de Dios trae sanidad. Trae vida. Trae peces. Diga peces. A ver, decir peces, diga.
Diga peces, peces es money. Trae peces, trae frutos. Quiere decir que si el río de Dios está, no puede haber escasez. No puede haber, hermano, enfermedad. No puede haber estancamiento y mucho menos muerte. Había muerte en el mar muerto, porque eran aguas estancadas, putrefactas, dice una versión, aguas podridas, aguas podridas. Pero donde está el Espíritu de Dios, el río es cristalino, el río es limpio. Y si tú lees en Apocalipsis, dice que de la santa ciudad brota un río también. Y da árboles frutales alrededor del río, dice, y cada árbol es para cada mes, dice, un fruto diferente, cada mes un fruto diferente, un fruto diferente. Hermanos, habla de que nuestra mente tiene que tener nuevos frutos todo el tiempo. Porque el fruto que hoy es nuevo, ya mañana va a ser viejo. Pero dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Estuvo buena la bendición de la semana pasada, pero Dios tiene una nueva bendición para este día. Dios tiene una nueva bendición para hoy. Estuvo buena la bendición de ayer, pero Dios tiene algo nuevo para hoy. ¿Cómo nuestra mente va a cambiar? Cuando el río de Dios se mete, nuestra mentalidad va a cambiar, nuestra forma de caminar va a cambiar, porque el movimiento del río es el que va a determinar cómo tú te vas a mover. Dice que cuando iba Pachito el río, cuando iba bajito, él seguía caminando, pero cuando el río iba creciendo, él ya no podía caminar. Y ahora era el río el que lo llevaba, y ahora era la corriente que lo llevaba, y ahora era la corriente que lo guiaba. ¿Sabe cómo nuestra mentalidad va a cambiar? Cuando el río de Dios venga, hermano, y nos levante, y nos mueva, y nos cambia aún la forma de caminar. Hasta eso nos va a cambiar el río de Dios. ¿Y cómo es, pastor? ¿Antes caminaba así? ¿Y ahora voy a caminar así? No habla del caminar físico, habla del caminar espiritual, porque dice que él no caminó con Dios. Dice, bueno, pero todos caminaron. No, era la forma en que él se conducía. Cuando habla del caminar, habla de la forma de la conducta. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, aún la forma de caminar. ¿Y sabe qué Dios me decía? ¿Sabes, hijo? Me decía Dios, ¿por qué yo quiero traer el río? Porque yo quiero desestabilizarlos. ¿Saben qué pasa? Cuando vienes a correr, o cuando levanta una ola, si usted está bañando en el mar, y te pega un revolcón, ¿sabe qué Dios quiere? Que usted pierda el control para él tener el control. Cuando el río de Dios viene, ya tú no estás en control, es Dios el que está en control, porque cuando nosotros estamos en control, hermano, limitamos a Dios y le decimos, Dios, no, así no se hace, yo te voy a decir cómo es que se hacen aquí las cosas, y Dios nadie lo puede controlar. Él es Dios en el cielo y Él es Dios en la tierra. Israel creía que ellos podían controlar a Dios, los profetas creían que ellos podían controlar a Dios, pero yo no quiero controlar a Dios, yo quiero que Dios me controle a mí, yo quiero que el río de Dios me empuje y me lleve a hacer lo que yo nunca he hecho. Cuando esa ola te envuelve y te sacude, hermano, pierdes el sentido, no te das cuenta ni dónde estás, no sabes ni cómo pararte, ni cómo salir, ni cómo entrar, pero la ola del Espíritu te lleva. Y no sabes cómo, pero la ola es la que te está guiando. El río de Dios es el que te está guiando. El río te está llevando a hacer cosas que tú no harías por tu propia voluntad, que tú no harías por tu propio carácter, que tú no harías por tu propia mente, porque dices, en mi mente no entiendo, en mi mente no es posible. ¿Cómo es posible que es mejor tener el 90% con la bendición de Dios que el 100%? La mente dice, no, es mejor el 100%, no des el diezmo, no des ofrenda. Mira el pastor,
tiene buen carro, tiene buena casa, tiene aquí, tiene allá. ¿Para qué le voy a dar? Él ya tiene mucho. ¿Tú crees que tú me das a mí? Tú no me das a mí, tú le estás dando a Dios. Y todo lo que yo tengo no es mío, es de Dios. Y dicen, y míralo, y él pasa viajando. ¿Sabes por qué yo paso viajando? Porque yo le he dicho a Dios, donde quiera que tú me envíes, ahí yo voy a ir. Sea que tenga, o sea que no tenga, yo voy a ir. Yo voy a llevar tu palabra a las naciones. Le guste o no le guste a quien sea, a mí no me importa. Porque yo no estoy para complacer a nadie. Yo estoy para complacer a mi Padre. Yo le digo, yo me meto en el mío, que siga creciendo el mío, Dios. Y cada vez que viajo, hermano, la gloria es mayor. La gloria es mayor. La gloria ve en aumento. La iglesia es de Dios. Ay, pero tiene que cuidar la iglesia. Yo no tengo que cuidar la iglesia. Si el Espíritu no cuida la iglesia, ¿quién soy yo? Si Jehová no guarda la casa, en vano vela la guardia. Si Jehová no vigila la casa, en vano trabajan los guardias. Hermano, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. La obra es de Dios. Yo no sé qué la gente piensa. Yo no sé qué la religión le ha metido a la gente. Ay, no, ve un día suficiente. ¿Para qué vas a ir 3 días? ¿Para qué vas a ayunar? ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a leer la Biblia? Hermano, la gente se ha metido en la religión y cambiamos de iglesia solamente. No hemos cambiado el corazón. El Hijo de Dios tiene que meterse en nosotros para que empiecen a haber cambios. Ay, no, pero si ya di mi diezmo. Dios no te pide el diezmo. Dios te pide todo tu corazón. Porque donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. El diezmo solo es una ley. ¿Y sabe qué hacemos? Damos el diezmo y damos $1 de ofrenda. ¿Sabe que ya ni un McDonald's se puede comprar con $1? Si hay hamburguesitas así de $1, pero tienes que llevar 1.6. El 6 es el taxi. El McChicken, hermano. Se lo puede, hermano Germán. Una botella de agua, 1.25. Y en lugares, 1.50. Una Coca-Cola, 1.50. Fíjate, en Costco, que es el más barato, un hot dog y una Coca-Cola, 1.50. Pero a la iglesia seguimos trayendo el dólar. Míralo, aquí está, porque no diga que son inventos míos. Necesitamos cambiar la mentalidad. Necesitamos cambiar la mentalidad. ¿Y sabe cuánto dábamos en Honduras? Un lempira. Un lempira. ¿Y en Guatemala? ¿Cuánto dábamos? Un quetzal, ¿no? Un quetzal. Yo le digo, si cuando fui a Guatemala sí me dieron una percha. De a uno, sí. ¿Y cuánto eran diciendo? Y allá en Costa Rica, en una iglesia, ¿sabe cuánto dieron unas gentes? $4. 2,000 colones. $4. ¿Por qué? Porque se nos enseñó religiosamente. Hay que llevarlo a limosna. Tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar la mentalidad. Porque cuando el río de Dios pasaba, hermano, no dice que eran poquitos árboles, dice que había muchos árboles a ambos lados. Dice que cuando Pedro tiró la red, no solo llenó su barca, llamó a los que estaban a la orilla y les dijo, vengan, llenen su barca también. Y llenaron, dice, ambas barcas y se hundían. Dios quiere bendecirnos, iglesia. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere sanarnos. Dios quiere multiplicarnos. Dios quiere que el río fluya. Dios quiere que el río corra al norte, al sur, al este y al oeste. Pero nosotros tenemos que cambiar la mentalidad religiosa, la mentalidad que nos ha inculcado. Por eso es necesario un cambio de mente. Yo quiero que el río de Dios venga y ya no ande sobre los tobillos. Yo quiero que el ser que me está guiando diga, te voy a medir un nivel nuevo en el que vas a caminar. Has caminado hasta ahí, pero ahora vas a caminar hasta la cintura. Y después, cuando ya haya caminado, dice, cuando caminó otros 1,000 codos, le dijo, mírale otra vez. Y le volvió a medir, dice, ya era un río que solo nadando podía ser pasado. Un río, imagínense, que sanó un mar. Eso es sobrenatural.
Un río que sale en un mar enorme. Peces, dice, de toda clase. Peces de toda clase. Y da 2 ciudades ahí, en el versículo 10. Y son más de 200 kilómetros. Dice que las redes iban a llegar de una ciudad hasta la otra ciudad. Kilómetros de distancia. Óigame usted, redes de kilómetros de distancia. ¿Usted cree que eran poquitos peces? ¿Cree que eran poquitos peces? Génesis 2:10 dice que del Edén, del huerto de Dios. Edén significa delicia, diga delicia. Delicia. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de noche y de día. ¿Verdad? El Salmo 1. ¿No? Y será como árbol plantado junto a corriente de agua. Delicia, diga Edén. ¿Cuántos quieren vivir en el Edén? En el huerto de Dios, el huerto de la delicia. Dice, y en el huerto del Edén, Dios puso un río que regaba todo el huerto. Y tenía, dice, 4 brazos. O sea, uno iba para el norte, otro para el sur, otro para el este y otro para el oeste. Tenía 4 brazos, dice. ¿Y sabe lo que había en el primer brazo? Oro. Y oro, dice, del bueno. Así lo dice Génesis. Oro, dice, y oro del bueno. No, pastor, yo no quiero ser millonario. ¿Para qué yo quiero ser millonario? Pues que bendiga la obra de Dios. Para bendecir la obra de Dios. ¿Usted cree que aquí vamos a estar toda la vida? ¿Usted sueña con quedarse aquí toda la vida? No, hermano. ¿Sabe qué necesitamos? Un templo, un terreno, un edificio, baños. Necesitamos un montón de cosas. Necesitamos el canal de televisión, necesitamos la radio, necesitamos apoyar los asilos, necesitamos apoyar los orfanatos, necesitamos hacer un montón de cosas. Otros 5 conjuntos más, no uno más, otros 5. ¿Sabe que no tenemos ni monitor? No hay monitor. Pastor, no hay monitor. No hay monitor, solo está esa bocina y esa bocina. Pastor, pero lo que recogimos, si no se recogió, hermano. Que prometemos y no damos. Si usted habla con el corazón, dice, no, si ahí tienen dinero en la iglesia. Mira, hermano, cada mes se paga por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios aquí, porque Dios es el que nos estableció, no el hombre. Por eso es que Dios es fiel y se paga, pero no por la fidelidad de muchos. Y hablo a hijos de la casa porque el amigo es amigo, pero hijos de la casa que no sienten la responsabilidad, que pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses. Yo digo, así serán con la renta en su casa, así serán con la luz, así serán con el agua, así serán con el carro, ya lo hubieran quitado, con el teléfono. Si usted el teléfono ni ha pagado y ya el otro día ya le están llamando, los biles ya los, ¿o no? Sí. Es la que tiene que meterse al fuego de Dios. Y no estoy enojado. ¿Sabe por qué? Porque el fuego de Dios trae alegría. Busque conmigo Génesis 46. ¿Sabe qué dice la palabra? Que somos hijos de Dios. Y Dios al hijo que ama lo corrige. Dios al hijo que ama, dice, lo castiga, dice incluso. Génesis 46. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige, y el padre que no ama a su hijo no lo castiga, no lo corrige. Salmo 46, perdón. Salmo 46, mi página si lo estoy mandando. Santo Padre, toma control. Algo quiere hablar Dios en Génesis. Salmo 46, versículo 4. ¿Sabe qué le decía a Dios? Dice huracán ahorita en Filipinas. Dicen que 10,000, pero yo creo que hay más muertos en un día.
Primero dijeron 100 muertos. Después dijeron 1000 muertos. Ya 1000 ya asusta. Pero ayer en la tarde dijeron 10.000 muertos. Y todavía no han contado bien. Y yo decía, Señor, si un huracán en un día puede matar 10.000 personas, el viento de tu espíritu no podrá en un día salvar 100.000 personas, 10.000 personas, 1.000.000 de personas. Hermanos, necesitamos que se meta el reino de Dios. Si un huracán pudo destruir un país y matar a esos miles de personas, imagínate lo que puede ser el río de Dios. Y ese huracán lo que trajo fue muerte, destrucción. Mira lo que dice, ya llegaste, Salmo 46, versículo 4. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. El río de Dios trae alegría. El río de Dios trae alegría. ¿Saben por qué hay mucha gente triste? Porque no se les ha metido el río de Dios. Por eso dice la palabra, no dé con tristeza. Yo no sé por qué estoy hablando de edad, que yo no quería hablar de eso. Dice, no dé por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando tú das, voy a dar para que paguen la cuenta, pues. Voy a dar para que paguen la luz, pues. No, si das así no vas a cosechar nada. El río de Dios, dice, trae alegría a la ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad de Dios? No me diga que es Jerusalén. Diga, yo soy. Yo soy la ciudad de Dios. Yo soy el templo de Dios. El río de Dios, dice, trae alegría a la ciudad de Dios, al santuario. ¿Dónde estaba el santuario? En el templo. Al santuario del Altísimo. El río de Dios trae alegría. ¿Tienes alegría o tienes tristeza? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos alegría? Hay gente que se alegra cuando el pastor los corrige. Hay gente que se enoja. A eso no se les mete el río de Dios, a eso les mete otro río. Pero ese es otro mensaje, otro día. Se les meten otras corrientes. Pero el pueblo de Dios se le mete el río de Dios, que le trae alegría, que le trae gozo. Pastor, pero si no puedo dar más, yo no te digo que des más de lo que puedes. ¿No? El río de Dios es el que te va a multiplicar. El río de Dios es el que te va a bendecir. Si estás en escasez, si no hay árboles, si no hay peces, si lo que hay es un mar muerto, entonces tienes que decirle, Dios, méteme tu río, que broten tus aguas, que fluya tu espíritu. Te voy a buscar, Dios, hasta que suba de nivel. Ya no quiero que me llegue hasta los pies el agua. Ya le he dicho yo de los que van a la playa y solo meten el pie así. Lo van a testear cómo está el agua. Y otros se meten, pero solo así hasta los pies. Y otros hasta las rodillas. Y ahí no pasan, ahí se quedan. Pero hay otros que se meten y nada. Y nada. Y se tiran. A mí no importa que la ola les devuelva. Se van. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. ¿Te quieres meter en el río? 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 ¿Sabe dónde yo miro el río de Dios? Los miércoles yo miro el río de Dios aquí. ¿Y cómo lo mira? Pues todos tirados aquí en el piso, ¿no? Y no queremos irnos, y son las 9 y no queremos ir. Ahí yo miro el río de Dios. Gente con hambre, gente con sed del Espíritu. ¿Ah? Ay, es que mucho predica ese pastor. No, si los martes ni predico, los miércoles ni predico. No.
pero tenemos hambre del río. Tenemos sed del río. ¿Saben cuándo ese río se manifestó? Cuando la gloria de Dios vino al templo. Y yo ya te dije que la gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está sobre nosotros. La gloria de Dios ha venido sobre nosotros. Busque conmigo Isaías 61 y ya voy terminando, no se preocupe. Isaías 61. Lo vamos a leer todo para aprovechar que algunos el domingo lean la Biblia. Para que acumulen. Antes sacábamos un reporte en la iglesia y decía, capítulos leídos, almas evangelizadas, hogares visitados, ¿verdad? Y unos decían, ¿cuántos capítulos leyó? Uno. Pues sí, el que se leyó el domingo, ¿no? De ahí nos tocaba la Biblia toda la semana. Hogares visitados, es decir, visitó a la tía, no le habló de Cristo, fue a comer donde la tía, pero hubo hogar visitado, decía. Puras mentiras, hermano. Puras mentiras de las que se reportaba. Y ahí se mandaba el reporte para la internacional. 55.000 millones de capítulos leídos, 88.000 almas. Mentira. Y los mismos 3 pelones en la iglesia. ¿Usted cree que evangelizando siempre no van a venir por lo menos 5 aquí? Yo solo paso evangelizando, me dicen. Y nunca he traído a nadie a la iglesia. Puras mentiras. Hablan más de deporte que de otra cosa. Hablan más de Obama. Ya llegó Isaías 61. Dios bendiga al presidente y le dé buenas ideas. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Versículo 3, mire ahí. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé ¿qué? Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados ¿qué? Árboles, diga, yo soy un árbol, diga. No soy una zarza, diga. No soy, diga, un espinal. Soy un árbol, diga. Pero un árbol de fruto, diga. Porque hay unos que solo pura hoja. Será llamado árbol de justicia, plantío de Jehová. ¿Para qué? Para gloria suya. Y reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios seréis llamados, y comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublime, y en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerá doble honra y tendrá perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos, y todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó. Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia,
como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Lo crees? ¿Lo crees con fe? ¿Lo crees con fe? Ayer decíamos que Dios puede vestirnos diferente. No hablo de esta ropa, porque la gente cree que santidad es andar la falda hasta el tobillo. Y la lengua lo andan hasta el tobillo también. Santidad no tiene que ver con ropa, si usa pantalón o si usa falda. Santidad va en el corazón, es el vestido de Dios, es el vestido de la pureza de Dios. Porque yo puedo andar con falda hasta el tobillo, andar bien provocativo. Bueno, yo no, pero si andaría bien provocativo también. No es la falda, no es el pantalón, no es el vestido, no es la camisa, no es la corbata, no es el traje. Santidad no va en la ropa. Santidad es la vestidura del Espíritu que nos presenta santos delante de Dios. Saquémonos ya esas tonteras de la cabeza. Tonteras, pues sí, tonteras. Son tonterías. Son tonterías. Si Adán andaba desnudo y andaba en santidad delante de Dios. Pastor, entonces hay que venir desnudo aquí. No, no hay que venir desnudo aquí. Vístase decorosamente, vístase honradamente, vístase decentemente, pero la ropa no lo hace santo. Es el corazón limpio lo que te hace santo. Es tu relación con Dios, tu compromiso con Dios, porque aquí podemos venir a cantar, pero si afuera estamos hablando del pastor, o del hermano, o de la hermana, nada estamos haciendo, porque de una fuente no pueden brotar dos aguas, solo brota una sola agua, o es agua dulce o es agua amarga. Con la misma boca que bendecimos a Dios, no podemos estar maldiciendo al hermano. Tenemos que cambiar la boca. ¿Se fijan por qué tiene que meterse el río de Dios? Que nos pegue un revolcón, que nos pegue una revolcada el río de Dios, hermano, que nos quite todo. ¿Sabe qué pasa? Cuando estamos en el agua mucho tiempo, la piel se pone sensible, la piel se pone blandita, la piel se pone suave. Porque usted cree que cuando vas a hacer las uñas y donde a China, lo peor que es meterle los pies en el agua, sacarle todos los callos podridos, todas las garras de águila que andan. Se ríe. Pero Dios tiene que meternos en el agua para ablandarnos, hermanos, porque somos muy duros. Si no, no nos saca los callos, si no, no nos saca lo podrido, si no, no nos puede limpiar bien. ¿Quieren entrar al río? Que se nos meta al río de Dios. ¿Se fija que entró el gozo de Dios? Y entró la alegría de Dios. El río de Dios alegra la ciudad. Donde tú pasas hay alegría. Cuando tú llegas al trabajo hay alegría. ¡Hey, ahí viene Ulises! ¡Bravo! ¿O qué dice? ¿Qué tiene este? Ya todos cambian la cara. ¿Qué dice la gente? Donde tú pasas hay árboles frutales. Llegan peces, llega bendición. Pues esconderte que este ya viene a pedirte prestado. A quitarte los peces, vienen a mí en vez de darte peces. Decirle que no estoy. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en nosotros? Este río de Dios. Hay vida, donde llegamos hay vida. Acuérdese de dónde sale el río de Dios. Diga, de nosotros, de nosotros. De nosotros, cómo se iba a llenar la ciudad entera, cómo se iba a llenar todo el oriente de la gloria de Dios, cuando el río de Dios, cuando las aguas de Dios que salían del templo, empezaron a correr por toda la ciudad. Entonces la gente llega y dice, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero que se me meta lo que tú tienes. Yo quiero tener lo que tú tienes. Yo no sé qué es lo que tú tienes, pero yo lo quiero. Entonces tú le dices,
Vente conmigo. Vente conmigo. Yo te voy a enseñar que cuando el río de Dios llegue, en lugar de luto, en lugar de espíritu angustiado, en lugar de tristeza, hay manto de gozo, hay manto de alegría, hay manto de felicidad. Que en lugar de estar ahí con ceniza, no se nos va a dar un vestido de esplendor. Me vestiste de novio, dice, me vestiste de novia. Usted sabe cómo se viste el novio, usted sabe cómo se viste la novia, usted sabe cuánto cuesta un vestido de novia. O le compra ahí un vestidito de 10 pesos a la novia. No. Y solo una vez se lo va a poner. Y viste, viene con vestido de gala. Dice, nos ha dado gloria en lugar de ceniza. ¿Quieres el río de Dios? El río de Dios alegra la ciudad. El río de Dios alegra la ciudad, pero el río de Dios ya está en ti. Solo tienes que dejar que fluya. Solo tienes que dejar que brote. Pero ¿qué brota de ti? ¿Qué agua brota? ¿Qué aguas son las que brotan? Aguas que traen vida, que traen sanidad. Ponte de pie. Ponte de pie. Porque el río de Dios está en movimiento. Yo quiero que vengas aquí adelante. Si tú quieres que el río de Dios se te meta. Yo no puedo decidir a quién se le va a meter el río de Dios y a quién no. Yo no puedo decidir a quién se le va a manifestar el río de Dios y a quién no. Pero sí sé que esta mañana algunos van a recibir el río de Dios. Y desde este día tu vida va a ser diferente. Desde este día tu vida va a cambiar. Y tu manera de pensar va a cambiar. Y aún tu manera de caminar va a cambiar. Y aún tu manera de vestirte va a cambiar, porque es Dios el que te va a vestir. Ven aquí adelante, no tengas miedo. El río de Dios va a entrar en tu vida. Está cayendo. El río de Dios va a entrar. El río de Dios ya está aquí. El río de Dios va a traer esa alegría a la ciudad. El río de Dios va a traer esos árboles de fruto. El río de Dios va a traer esos peces que tal vez has estado necesitando. El río de Dios, cuando el río de Dios entre, va a traer vida. Ahí donde hay muerte va a traer vida. Ahí donde hay ceniza, donde hay luto, va a traer vida. Donde hay tristeza va a traer vida. Donde hay amargura va a traer dulzura. Oh, solo empieza a adorarle. Porque cuando se mete el río de Dios, entonces vas a ir subiendo de nivel. Él va a ir pidiendo, Él va a ir marcando un nuevo nivel en tu vida. Oh, y va a haber un deleite en tu vida. Vas a vivir en el Edén, vas a vivir en el huerto del deleite, vas a vivir en el lugar de las delicias. Te deleitarás en Jehová y Él concederá el deseo de tu corazón. Oh, va creciendo ese río, va a crecer ese río en tu vida. Tú dices, ya lo tengo, tal vez ya lo tienes, pero lo tienes hasta los tobillos, lo tienes hasta las rodillas. Pero Él quiere que nades en ese río, que lo conozcas en toda la dimensión, que puedas profundizarte en lo ancho, en lo profundo, en lo alto de Él, de su amor, de su misericordia. Él no quiere que seas un religioso más. Él quiere que te metas en el río para que alegres la ciudad, para que tengas alegría donde quiera que vayas. La alegría de Dios, el gozo de Dios, el gozo del Espíritu se va a meter en tu vida. Él está cayendo, hoy está fluyendo del templo de Dios. Hoy se declaró la palabra que Dios iba a hacer en un día. Y hoy es el día que el pueblo de Dios
gozo, va a ser una delicia. Oh, si decláralo, que está fuerte. Oh, adóralo, 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 adóralo. Oh, con toda oración. Vamos a determinar si se te mete el frío o si no se mete ese frío en ti. De la cabeza hasta los pies.